RCR, la red que comunica y une al Perú. Un tema importante que es la discapacidad, y agradecemos a esta hora que visite nuestra emisora el doctor Hernán Borjas Peso, presidente del Comité Nacional de Rehabilitación de Salud. Doctor Borjas, muy buenos días, muchas gracias por visitarnos. Muy buenos días, también agradecer la oportunidad que nos brinda de poder tocar un tema tan importante, tan sensible, pero a la vez poco conocido, que es el tema de la discapacidad. Así es, precisamente la discapacidad, doctor, y las medidas de atención de este sector vulnerable se ha dado a conocer porque esta semana se ha llevado a cabo y se ha celebrado el Día de las Personas con Discapacidad. ¿Cuál es el enfoque precisamente de salud frente a las personas con discapacidad, doctor? Nosotros en salud tenemos el compromiso de poder brindarle una atención de calidad a todos nuestros asegurados, y en este caso a todas las personas con discapacidad. El día 16 de octubre se conmemoró el Día Nacional de la Persona con Discapacidad y hemos realizado una serie de actividades que culminó con un colorido pasacalle en compañía de todos nuestros pacientes. Nosotros vemos a nuestros pacientes asegurados como parte de la familia y estamos brindándole todas las herramientas necesarias para que ellos puedan afrontar la situación de discapacidad. A nivel mundial tenemos, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, 1.000 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y de esta cantidad, 200 millones tienen serios problemas en cuanto a su funcionalidad. Y ahora, hay división en lo que es discapacidad, ¿no? Existen diferentes tipos de discapacidad, ¿no? De eso depende mucho del problema que ocasiona la discapacidad, que nosotros llamamos deficiencia, que puede ser cualquier enfermedad, física o mental. Y a partir de ahí, esta enfermedad genera una deficiencia que le ocasiona a la persona una dificultad para realizar sus actividades. Normales, ¿no? Normales, ¿no? Que nosotros consideramos normales. Y esta dificultad para realizar sus actividades normales lo va a llevar a limitarse en participar en otros ámbitos o en los ámbitos que realmente ellos hacían durante toda su vida, antes que apareciera la discapacidad. De ahí que es muy importante para nosotros hacer prevención de la discapacidad, ¿no? Y ese es el fondo realmente del asunto, ¿no? ¿De qué manera, doctor, se puede hablar de prevención de la discapacidad? Ya. Entonces, como nosotros estamos planteando de que la discapacidad se origina a partir de una deficiencia, o sea, de una enfermedad, nosotros tenemos que ir mucho más atrás. Tenemos que ir a hacer prevención de las enfermedades que a la larga nos van a llevar a la discapacidad. En nuestro país tenemos un 5% aproximadamente de personas con discapacidad y que se deben generalmente a enfermedades crónicas, o sea, enfermedades que se han ido dando a lo largo de la vida y que no se hizo nada para prevenirlas y que finalmente los llevó al tema de la discapacidad, a la situación de discapacidad. Entonces nosotros en el salud estamos haciendo un estudio de prevención de discapacidad y vamos a sacar inclusive un manual de prevención de discapacidad para difundirlo entre todos nuestros colaboradores y a su vez difundirlo en toda la población. Otro punto importante que cuando ya estamos hablando de prevención de la discapacidad es involucrar a la misma persona con discapacidad y a su familia. Entonces también tenemos estrategias que ya han sido trabajadas a nivel mundial con la Organización Mundial de la Salud y que nosotros también estamos trabajando en salud a nivel nacional. Hemos capacitado personal de la institución para que trabaje a nivel de la comunidad, con las personas de la comunidad. O sea, nosotros queremos que la persona con discapacidad se empodere dentro de la comunidad. Se esté integrando, ¿no? En estos últimos años al discapacitado, a la sociedad, a que tenga una mayor participación, ¿no? Efectivamente. O sea, qué mejor que la persona con discapacidad que vive el problema, ¿no? Se integre y nos pueda dar a conocer sus experiencias y la pueda transmitir también a otras personas, ¿no? Para que puedan afrontar de una manera más adecuada el problema de la discapacidad. Ahora, para que tengan un mejor panorama nuestros oyentes, es importante esto de la prevención, y usted lo ha mencionado, de enfermedades. Por ejemplo, doctor, ¿cómo se puede prevenir? ¿Qué tipo de enfermedades más comunes pueden llevar a una discapacidad? Mire, nosotros podemos hablar en todas las etapas de la vida en la prevención. Exacto. O sea, imagínense que el simple hecho de vacunarse puede prevenir una enfermedad. Exacto. Ahora que estamos en ese tema del sarampión, por ejemplo, ¿no? Que hay un brote de sarampión, sobre todo en nuestra región, el Callao. Si nosotros logramos
coberturar la vacuna a todos nuestros niños, vamos a evitar que hagan la enfermedad. ¿Qué pasaría si este niño no está vacunado y le da el sarampión y le da la forma más grave? Llámese meningoencefalitis, puede afectar el sistema nervioso. Y este niño va a quedar con secuelas. Estas secuelas, que a menudo neurológicas, lo van a llevar a una limitación, ¿no? Y eso lo va a llevar a un tema de discapacidad, ¿no? O sea, con el simple hecho de vacunar, estamos evitando que el niño termine en una discapacidad. Eso es para manifestarle en todas las etapas de la vida. En la niñez igual. Si nosotros hacemos que nuestros pequeños tengan desde muy pequeños una buena postura, por ejemplo, vamos a evitar que ellos a la larga terminen con defectos en la columna vertebral, que ya en la adultez ya es más difícil de manejar. Y eso presente en la adultez lo va a llevar también a limitaciones. Va a impedir que realice sus actividades de manera adecuada, y va a interferir en su vida laboral, en su vida familiar, etcétera, ¿no? O sea, si nosotros desde el colegio empezamos a trabajar el tema de postura, vamos a evitar que ya en la adultez termine con temas de dolor, de columna y deformidades en columna, ¿no? ¿Y esto a nivel general también se puede decir en una buena alimentación, doctor? Por supuesto, ¿no? Si nosotros tenemos una alimentación adecuada, una nutrición saludable y con actividad física sobre todo, porque son dos pilares, ¿no?, muy importantes, que también la Organización Mundial de la Salud lo promueve, ¿no? ¿No? Si no tenemos una adecuada alimentación con actividad física adecuada, entonces vamos a prevenir también muchas de estas enfermedades, ¿no? Estamos hablando de la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, ¿no?, que son enfermedades crónicas cuyos factores que intervienen en la génesis de esta enfermedad. Y que ha subido en los últimos años, ¿no, doctor? Porque sobre todo quizás en los jóvenes, por una mala alimentación, por esta propagación más de la comida chatarra, ¿no? Sí, cada vez nosotros vemos personas más jóvenes con estas enfermedades. Así es. Lo que no sucedía antes. Y cada vez vemos personas que terminan con las complicaciones de estas enfermedades. Ustedes conocen que la diabetes mellitus, por ejemplo, es una enfermedad que a la larga nos va a traer una serie de complicaciones, desde complicaciones oculares que terminan en una ceguera, complicaciones en la retina, problemas vasculares que terminan muchas veces en pérdida de las extremidades. Los riñones, ¿no? Insuficiencia renal, que terminan en hemodiálisis. Exacto. Y si nosotros lo llevamos todo esto a costo, imagínense cómo el país invierte dinero para tratar estas enfermedades cuando podría invertir más en la prevención. Ahí es donde deberíamos, digamos, fijar todos nuestros esfuerzos. Y qué bueno, doctor, que Salud haya emprendido esta etapa de prevención. ¿Lo está realizando a nivel nacional? Sí, nosotros tenemos ya un programa establecido a nivel nacional. Como le decía hace un momento, estamos sacando ya un manual de prevención de discapacidad. Tenemos también una serie de normas que nos permiten articular entre diversas áreas de nuestra propia institución. Por ejemplo, yo trabajo en el Hospital Nacional Sabogal y me encargo de lo que llamamos rehabilitación funcional. O sea, van a hacer una serie de terapias, terapia física, ocupacional, de lenguaje, de aprendizaje. Todo un equipo multidisciplinario se encarga de esto. Pero a su vez hay otros sectores de salud, por ejemplo, en prestaciones sociales, donde están los CERPS, los Centros de Rehabilitación Profesional y Social, donde nos ayudan a integrar finalmente a la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, y eso lo tenemos a nivel nacional. A nivel nacional. En nuestro país, usted ha hablado a nivel internacional la cantidad de discapacitados. ¿Hay unas cifras que se manejan en nuestro país de discapacitados? Sí, como le decía, en nuestro país se hizo en el año 2012, se hizo una encuesta nacional sobre discapacidad y se encontró que más o menos 1,5 millones de personas sufren de algún tipo de discapacidad, ya sea física o mental. 1,5 millones. Que representa más o menos el 5% de la 5%. población. Estamos hablando, y hay algunas cifras en edades o no. De este 5% o de este 1,5 millones, casi el 50% se presenta en personas mayores de 65 años. 65 claro, mayores, ¿no? Y tengamos en cuenta que nuestra población cada vez está aumentando en edad, ¿no? O sea, la expectativa de vida en el Perú no ha aumentado. Entonces vamos a encontrar enfermedades más crónicas que van a incrementar inclusive el problema de la discapacidad de las personas, ¿no? Por eso que para nosotros es crucial el tema de la prevención. Básico, ¿no, doctor? Básico. Y eso mediante, usted nos ha dicho, van a salir notas informativas, volantes. ¿Qué otro tipo de trabajo se está haciendo a nivel nacional? Ya, otro tipo de trabajo que hacemos para este tema de prevenir la discapacidad es trabajar en la comunidad, como también le decía hace un momento. Lo que queremos nosotros es que en la comunidad la misma persona con discapacidad se convierta en un líder de la comunidad,
con la familia y con personas sensibles, porque acá el tema también es sensibilizar a toda la población. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hay una estrategia que se llama rehabilitación basada en la comunidad, que también es una estrategia ya que se establece a nivel mundial con la OMS y la OPS, y que en el país, nosotros en salud ya lo venimos aplicando de aproximadamente hace más de 15 años. O sea, ¿cómo más o menos en pocas palabras? Nosotros buscamos que la comunidad se organice. La comunidad conoce cuáles son sus recursos. Se organiza, establece alianzas estratégicas también con otras instituciones que apoyan a las personas con discapacidad y nos ayudan inclusive a detectar tempranamente a las personas discapacitadas. ¿Para qué? Para que el equipo de salud que esté en contacto con la comunidad, que es en el primer nivel de atención, pueda derivar a su vez a estas personas a los niveles correspondientes para su atención adecuada. Nosotros hemos tenido oportunidad de ver en el país, en muchas zonas, que las personas con discapacidad muchas veces están dentro de casa y no son llevados, no reciben la atención adecuada. Y la discapacidad, si bien es cierto es un tema permanente, cada vez lo va limitando más a la persona. Entonces, con esta estrategia nosotros logramos diagnosticar la discapacidad y darle la oportunidad de una atención adecuada, ¿no? Así es, y la conciencia sobre todo, ¿no? Que se debe dar, que es el objetivo, que se tome la conciencia de cómo viven las personas con discapacidad y los problemas a los que se enfrenta diariamente, ¿no? Efectivamente. Y ahora las autoridades también han tomado mayor empeño y el consejo, doctor, a veces hay un poco de impaciencia porque vemos en algunas entidades, sobre todo a veces en los bancos, cuando uno va a hacer su cola, viene una persona discapacitada, hay personas que renegan. Y no es así, ¿no? La cosa es tomar conciencia, enseñar a la gente, y lo importante que usted ha hecho, doctor, sabemos que la discapacidad es una condición de las personas que se hace invisible de algunas formas y algunas deficiencias, ¿no? ¿Qué tipo de discapacidad es? Por ejemplo, cognitiva, sensorial, intelectual. Claro, dependiendo de la parte del organismo que esté afectado, nosotros podemos dividir las discapacidades, ¿no? Entonces, de manera global podemos dividirlas en físicas y mentales. Y dentro de las físicas, si afecta órganos sensoriales, hablamos de discapacidades sensoriales, ¿no? Si afecta órganos del lenguaje, por ejemplo, discapacidades de la comunicación, personas que no pueden comunicarse adecuadamente o que no escuchan adecuadamente, ¿no? Hay discapacidades de tipo motoras también, que es una de las más frecuentes también que vemos, ¿no? Y luego tenemos las discapacidades de tipo mental también, que también es un problema muy importante en nuestro país que tenemos que sensibilizar. Y sobre todo las personas que ya nacen con discapacidad también, ¿no, doctor? Hay personas con discapacidad, hay enfermedades congénitas que pueden producir también limitaciones físicas que lo van a llevar a una discapacidad en el futuro a la persona, ¿no? Muy importante trabajo que vienen realizando, doctor. Felicitaciones a Salud. Sus últimas palabras, sus recomendaciones, por favor. Sí, una de los principales obstáculos que tenemos en general cuando hablamos de discapacidad es la indiferencia. Exacto. Es la actitud, lo que nosotros llamamos barrera actitudinal de nuestra sociedad, y en todos los niveles. Y la discapacidad debe abordarse precisamente en todos los niveles, no solamente del sector salud, tiene que entrar el sector de educación, el sector... No esperar que uno tenga una familia con discapacidad para poder reaccionar, ¿no? Muchas veces reaccionamos solamente ante eso. Es verdad eso, ¿no? Sí, hay que ponernos tener la empatía por la persona con discapacidad y de esta manera todos en conjunto sensibilizar a la sociedad. Bien, doctor, acá los micrófonos de RCR están abiertos cuando usted desee para seguir con este tipo de campaña en beneficio de los discapacitados que necesitan bastante apoyo en nuestro país. Así es, agradecerle la oportunidad que nos ha brindado para poder poner nuestro granito de arena para la comprensión del tema de la discapacidad y recalcarle que estamos comprometidos en salud a seguir brindando la atención que ellos requieran. Muchas gracias y las felicitaciones al doctor Hernán Borja Espeso, presidente del Comité Nacional de Rehabilitación de Salud. RCR, la red que comunica y une al Perú.